Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Ya sabéis que celebramos este fin de semana la fiesta de la Santísima Trinidad, y este es el Evangelio que la Iglesia nos propone como alimento a lo largo de la fiesta, y que tiene su plenitud, como sabéis, en la celebración de la Eucaristía. Tanto ama Dios Padre a los hombres, al mundo, a los hombres, que entrega a su Hijo para que tengamos vida eterna. Vida eterna significa para vivir siempre con nosotros. No es que te da vida eterna, ala, y te suelta como se suelta un perro en una perrera. No, es para vivir con Él. Porque la esencia de Dios es la vida eterna. Es una entrega que llama la atención, porque si por una parte el Padre entrega al Hijo, el Hijo que no ama al hombre menos que el Padre se deja entregar libremente. Es decir, se somete al mal. Lo que tanto nos escandaliza, el mal. Tanta gente, no creo en Dios porque existe el mal. Bueno, pues si no crees en Dios porque no existe el mal y me resuelve usted el problema del mal, dígamelo, porque a lo mejor si hay un atajo, a lo mejor me interesa. Y nadie resuelve el problema del mal. Y Dios resuelve el problema del mal en una imagen plástica, cuerpo a cuerpo. La imagen del mal y de la maldición es el sufrimiento, es la maldición del que muere crucificado. Maldito todo aquel que cuelga del madero, que cuelga de una cruz. Encontramos en la Escritura, Él se hizo el maldito. Y cuerpo a cuerpo, en la fosa, la muerte fue vencida y Él resucitó. Lo importante es eso, que se dejó entregar libremente, teniendo una sensibilidad, cuando Dios se hizo hombre, una sensibilidad como la tuya, ante el mal, ante la mentira, ante la injusticia, ante el dolor, ante la humillación, ante cuando te pisotean la dignidad como persona, como hombre, como mujer. Jesucristo tuvo todo esto, exactamente igual que tú. Y cuando se acerca el momento de la pasión, en estas catequesis que da en la última cena, antes de ir al huerto de los olivos, dice Jesús a los discípulos de todas las generaciones. Las catequesis de la última cena, sabedlo bien, son catequesis para crecer como los discípulos de todas las generaciones. Pues dice, ya no hablaré muchas cosas con vosotros, porque llega el príncipe de este mundo, Satanás, evidentemente. En mí no tiene ningún poder. No es quien, Satanás, para someter a Jesús. Ni al mal ni a la muerte. No es quien.
no tiene ningún poder. Pero ha de saber el mundo que amo al Padre. ¿Cómo? Haciendo tu voluntad. ¿No? Esa es la expresión del amor. Yo no puedo decir te amo a una persona y la traiciono al día siguiente. Eso es una tontería como la copa de un pino. ¿Eh? Quiero que sepa el mundo qué significa amar a Dios. Hacer su voluntad, que se manifiesta por medio de su palabra. Aquí las frases bonitas y rimbombantes, los documentos firmados. No, aquí lo que cuenta es lo que dice Jesús. Hago según su palabra. Hago conforme me ha ordenado, conforme me ha hablado, conforme su palabra ha venido hacia mí. Una palabra que me ha llevado hasta la muerte y muerte de cruz. Pues que sepa el mundo en qué consiste el amor. Que sepa el mundo que cuando dice amo a Dios, en qué consiste el amor. Que lo sepa el mundo, que lo sepa el hombre. Y los que nos estamos preparando, y bendito sea Dios que estamos en esta preparación para ser discípulos en un crecimiento continuo. Y al decir crecimiento continuo, digo que ya lo somos. Sí, hombre, no nos seamos tan negativos. Ya lo somos, sí, todos aquí ya somos discípulos. Sí, también Carol, también, todos somos discípulos. Otra cosa es nuestro crecimiento continuo, ¿no? Pues que sepamos que lo que el mundo quiere ver de nosotros es que seamos hombres de palabra con respecto a Dios. Y hombres de palabra, hombres según el Evangelio de Dios. Que cuando Jesucristo dice el mundo tiene que saber que amo al Padre, el mundo tiene que saber que amar al Padre, significa vivir paso a paso, centímetro a centímetro, el Evangelio de Jesús. A partir de ahí no os preocupéis, no os metáis en escrúpulos, sabéis que hay que seguir creciendo. Si tenemos esto asumido que tenemos que seguir creciendo, ya tranquilos, porque ya la medida la sabe Jesucristo, no os lo voy a decir yo. No la sé ni sobre mí, no la voy a saber sobre vosotros. Lo que sé sobre mí es que tengo que crecer. ¿Sabes cómo se llama eso de crecer? ¿El cómo? La medallita de San Valentín, más que hoy, menos que mañana. No, al contrario. ¿Cómo es? Ya ni me acuerdo. Más que ayer, perdón. Más que ayer y menos que mañana. Exacto. Se nota que no estoy entrenado. Oh, gracias, Señor. Me ha sacado del apuro. Ay, Dios mío, se nota que no llevo entrenamiento en ese punto. Bueno, más que ayer y menos que mañana. Así es el discipulado. Más que ayer, menos que mañana. Y no os preocupéis. El día que te estanques, estás muerto. El día que diga, con esta palabra no puedo y por lo tanto se acabó porque a mí me han dicho otra cosa, allá tú. Pero esa palabra no la escribió el que te lo ha dicho, sino Dios. Eso que lo sepas. Que nadie puede enmendar la plana a Dios. Eso que lo sepamos todos. Que lo sepamos todos. Bueno, la entrega de Jesús fue con esta libertad, por amor a Dios y al hombre. Que se cumple el mandamiento de Dios en su plenitud. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Ha de saber al mundo cómo es el amor de Dios. Ahí nos amó a todos. Primero, abriéndonos un camino sin equivocación, sin trampa ni cartón, sin fantasías ni bengalas, tal y como es. Y segundo, que se nos tienen que quitar de la cabeza estas veleidades de santidad cuando no corresponden a la verdad. Porque lo que corresponde a la verdad fue que la entrega de Jesús, que él aceptó libremente, fue profundamente humillante. Le entregó uno de los suyos. Es que se dice pronto. No le entregó a Anás, ni Caifás, primera entrega, me entienda, ¿no? No le entregó un escriba o un fariseo. No le entregó un publicano. No le entregó el rico de la esquina. No le entregó uno de los suyos, que había participado de sus milagros.
que había comido del pan cuando multiplicó los panes, por ejemplo. Que había visto que él era el Mesías anunciado por Isaías, que iba a dar la vista a los ciegos, el oído a los sordos y todo aquello. Lo había visto palpablemente, no se lo habían contado del pueblo de al lado, había sido testigo ocular y auditivo. Y uno de los suyos le traicionó. Una humillación profundísima, profundísima. Recibió, si es que podemos decirlo así, la misma formación, entre comillas, aunque esa palabra no me gusta, de cara al discipulado que los demás apóstoles. Es un misterio, ¿no? Pero ahí está. Es un misterio que nos ayuda a todos. Como dice San Pablo, el que esté en pie que vea que no caiga. ¿Por qué digo esto? Porque nadie está exento de llegar a ser Judas. Eso nos hace estar velando continuamente sobre nuestros pensamientos y sobre las cosas que entran en nuestra cabeza. Nos hace estar vigilantes, como las vírgenes sabias, con la lámpara encendida para cuando llegue el momento, llena de aceite. Sobre todo cuando llegue el momento de la tentación, tengas una luz para enfrentar al tentador, al príncipe de las tinieblas. Es fundamental esto. ¿Os habéis dado cuenta? No os digo esto para meteros miedo, sino todo lo contrario. Estoy diciendo cómo salimos del tentador. Que nadie entre en el miedo y en el escrúpulo, porque no van por ahí los tiros. Bueno, pues humillante, tremendamente humillante, ignominiosa. Y luego la entrega por parte de Israel. Mirad, ¿para qué? ¿Para qué Pilatos, al final, mandara a la muerte, ordenara la muerte de Jesús? Fue necesaria, escuchadlo bien, una apostasía general de todo Jerusalén, y con ellos pues todo Israel. ¿Por qué digo esto? De una apostasía general. Vamos a leer la última parte de esta entrega, cuando dice que Pilato trataba de librarle a Jesús, pero los judíos gritaron: si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se enfrenta al César. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado enlosado en hebreo Gabatá. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Y dice Pilato a los judíos: ahí tenéis a vuestro rey. Y ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Les dice Pilato: a vuestro rey voy a crucificar. Replicaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Yahvé ya no es rey de Israel. ¿Cuántas veces lo habéis leído en los Salmos? Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro rey, ¿no? Lo habéis leído en muchos salmos, en muchos textos de Isaías, de Jeremías: Yahvé es nuestro rey, Yahvé es nuestro rey. No, nuestro rey es el César. Si hay que matar a Jesús y hay que decir que nuestro rey es el César, es el César. Ya no es Yahvé. Apostasía general de todo el pueblo. Todos secundaron a los sumos sacerdotes. Apostasía general con tal de renegar de Jesús. Para que veamos la astucia del tentador. La astucia del tentador. Te lleva hasta la apostasía general. Te lleva hasta la apostasía general. A mí cuando me dicen, es una opinión personal, pero es personal, pero la digo. A mí cuando me dicen que un señor diputado de tal partido va a misa los domingos, es cristiano, y a la hora de votar levanta la mano a favor del aborto, oye, eso es una apostasía, No me quiero meter en ese tema. No, la libertad de conciencia no. Libertad de conciencia no. Tú estás proclamando que es lícito matar. Estás proclamando. Es que la pobre mujer y tal. Mira, eso es otro punto. Tú estás levantando la mano para decir que es lícito matar. Pero es que te interesa el escaño, te interesa el puesto, te interesa lo que sea. No me meto, porque es una opinión personal, pero es bueno decirla. Es bueno decirla. ¿Y por qué lo digo? Porque quizá a otros niveles nosotros también levantamos la mano en contra del Evangelio.
esto no es así, esto se interpreta de otra forma. Por eso lo digo para que nos cuidemos nosotros, que nos cuidemos nosotros. Qué fácil es apostatar de Dios. Qué fácil es. Como se meta el demonio con sus pompas, con sus puestos, con su dinerín, con su gloria humana, y como eso esté en peligro, qué fácil es decir, no, si yo pasaba por aquí no me interesa a mí mucho eso. Yo voy a misa los domingos, pero bueno, sí, por cuestión familiar, tal, por mis hijos. Bueno, para decir que tenemos que estar alerta, ¿vale? No metamos miedo, pero para decir que estáis alerta y que estos apostataron. Y que estos que apostataron, al día siguiente celebraron la Pascua. Que es muy gordo. Que al día siguiente celebraron el Sabbat. Que al día siguiente, después de decir, nuestro rey es el César, no podéis servir a Dios y al dinero, nuestro rey es el César, celebraron el Sabbat, llorando y gimoteando como plañideras. Cuando acababan de decir, con tal de matar a Jesús, con tal de canonizar la mentira, que el único rey que tenían era el César, su mayor enemigo, el enemigo del pueblo santo de Dios. Impresionante. Bueno, esta entrega de Jesús tan humillante, tan ignominiosa, con un pueblo vendido totalmente a la iniquidad y a la mentira, este tipo de entrega fue lo que habéis leído esta mañana, eso de quién eres, Señor, lo que realmente terminó de arrodillar la soberbia de Pablo, cuando dijo, se entregó por mí. Porque no lo mismo decir, se entregó por todos. Bueno, de acuerdo, se entregó por todos. Pero San Pablo en ese momento no vio a todos, se vio a sí mismo. Se vio a sí mismo manchado con la sangre de Esteban, por ejemplo. Se vio manchado con la sangre de Esteban. Y con tantas barbaridades más que hizo. Y dice, se entregó por mí. Ya no vivo yo. Es este Cristo entregado el que vive en mí. Tenemos que entrar en esta en esta vertiente bellísima de la espiritualidad, que el que vive en ti es el que se entregó por ti, humillantemente, ignominiosamente, inicuamente, se entregó por ti. Pues decimos por toda la humanidad, a ti no te toca nada, porque no te sientes protagonista. Pero si haces como San Pablo y dices, se entregó por mí, eres protagonista de la redención, eres protagonista en el Calvario, eres protagonista en el derramamiento de sangre. Y resulta que Dios no te pide cuentas. ¿Cuándo le pidió cuentas Jesucristo a Pablo? Nunca se le vio que qué barbaridades has hecho. No le pide cuentas. Ya tendrá su tiempo, igual que nosotros, de ir escalonados en la conversión. Esto mató de raíz la soberbia de Pablo. La soberbia de Pablo es la misma que el Satanás inocula en todo ser humano. Y nosotros. Y los que nos van a ir por medio de las grabaciones. Esta experiencia de la entrega de Jesús termina por vencer nuestra soberbia, que todos la tenemos como buenos hijos que somos de Adán y Eva. Y somos tan listos que hemos superado hasta a nuestros primeros padres, les hemos superado, porque no salimos de una y entramos en otra. Les hemos hasta superado. Esto fue lo que hizo que Pablo pusiera su vida al servicio del Evangelio. Tan vencido quedó y vio que el Evangelio era tan válido para rescatar al hombre, vio que el Evangelio era tan válido para rescatar al hombre que iba de tumbo en tumbo, y así pasa de generación en generación, que se dedicó a amar al hombre. Y vio Pablo que la mejor forma de amar al hombre es que dejara de dar tumbos y dedicara su tiempo y su vida y su aliento y todo lo que fuera
a proclamar el Evangelio que le salvó a él. El Evangelio de Jesús. Tenemos un texto, tenemos muchos textos, muchos testimonios preciosos de Pablo en este sentido. Nos quedamos en este, me parece muy significativo, cuando le dice a Timoteo: por esto te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. No te avergüences, pues. Hay gente que dice: no, yo es que no salgo, yo es que tengo tal carácter, yo es que soy muy tal, tú eres tú muy cual. Cuando entra el Evangelio, esas excusas, como Jeremías, sobran. Y si las mantienes, mal para ti. Es que soy un muchacho, no sé expresarme, no sé hablar, soy muy tímido. No, cuando hay el Evangelio, eso ya quítatelo. Ese currículum, quítatelo, quítatelo. Y podrás ponerte de verdad al servicio del Evangelio de Dios. Por eso le dice que no nos dio un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. No te avergüences, pues, ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor, ni de mí su prisionero, sino al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, ayudado por la gracia de Dios. Soportemos juntos, codo con codo, brazo con brazo, hombro con hombro, porque Dios nos ha puesto para evangelizar a los dos juntos. Vamos a soportarlo. Tú ahora estás en la libertad, yo estoy en la cárcel. Tú predica, yo escribiré. Las cartas bellísimas, como esta, está escrita desde la cárcel. Y él dice: estoy orgulloso de mis cadenas. ¿Por qué? Primero, porque está testificando que ama a Jesucristo. Esas cadenas son el signo visible de su amor a Jesucristo. No las palabras bonitas que se las llevas viento. Esas cadenas son el signo visible de que realmente ama a Jesucristo. Igual que el signo visible de que Jesucristo ama al Padre y ama al hombre es dejarse llevar a la cruz por el tentador, someterse al príncipe del mal. Pues si Jesucristo, el signo visible, fue toda su vida, pero en especial el ir como un maldito a la cruz, porque fue como un maldito, el signo visible de Pablo son esas cadenas. No ha ido a esas cadenas por robar en un McDonald's, ha ido a esas cadenas por predicar el Evangelio, porque el Evangelio provoca el odio del mundo, porque ahí donde se predica el Evangelio se tambalea el poder de Satanás, se tambalea el poder de Satanás. Así que, cuando suframos por el Evangelio, es posible que alguno de vosotros hoy haya sufrido por el Evangelio. Incluso por venir aquí. A lo mejor alguien te ha dicho algo. Es muy posible. ¿Por qué? Pues porque estas cosas pasan. Pues son tu signo visible de que amas a Jesucristo. Son tu gloria y tu honor. La gloria de Pablo fueron sus cadenas. Mucho más que la gente que haya bautizado. No, esas cadenas le ponían día y noche una página gloriosa en su vida. Mi amor a Jesucristo es verdad. No es una nube mañanera. Es verdad. Esas cadenas lo testifican. Pues si tú las tienes, cadenas, digamos, invisibles, que sepas que amas a Jesucristo. Que lo sepas. Que lo sepas. Que lo sepas tú y que lo sepamos todos. Orgulloso de tus cadenas. Así que repito la última parte. No te avergüences, pues, del testimonio que has de dar de nuestro Señor, ni de mí su prisionero, sino al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, ayudado por la fuerza de Dios. Ahí está. Ayudado por la fuerza de Dios. Esta entrega, volvemos al principio, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Esto no es una varita mágica, ¿eh? ¡Ay, creo en Jesús, creo en Jesús! ¡Hala, pumba! Varita mágica, ¡hala! La vida eterna es un crecimiento dentro de ti conforme va creciendo la palabra.
conforme crece el Evangelio dentro de ti, va creciendo en ti tu experiencia de Dios, la solidez de tu vida eterna. Eso es muy importante, eso es importantísimo. Mirad lo que dice el mismo Jesús. Dice, en verdad, os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Vamos a ver, no dice tendrá vida eterna, ya la tienes, ya va creciendo dentro de ti. ¿Te la puedes arrancar del alma? Por supuesto que sí, que te la puedes arrancar. Tenemos la imagen a nivel, digamos, de extrapolación, que se llama así, pero que lo entendéis enseguida, de Jeremías. Dios le manda a predicar, etc. A un momento le va todo mal, porque todo el mundo le toma por el pito el sereno, le dicen de todo, le insultan, le arrinconan, se queda sin amigos, se queda sin nada, y dice, se acabó, Señor, se acabó. Me seduciste, me dejé seducir. El verbo seducir en su peor dimensión. Como cuando un joven seduce a una joven para engañarla. Ese es el verbo seducir. Y Jeremías dice, me sedujiste diciendo que me ibas a dar la palabra, pero no me diste la letra pequeña, que todo el mundo me iba a empalar contra la pared. Jeremías sí que sabía eso, porque había pasado con Moisés, había pasado con todos los demás profetas. Había pasado con todo, pero claro, cuando no nos interesa la letra pequeña, nos decimos que nos hemos asustado. No, estaba escrito. Me parece que tu filtro mental solamente quiere lo bueno y lo malo lo retrasas, ¿no? Pues así era, ¿no? Y dice, va, se acabó, ya no hablo más en tu nombre. Ya se enfadó Jeremías, se enfadó. Se puso los pantalones bien puestos, se acabó, búscate a otro, no profetizo más, ya no hablo más en tu nombre. ¿Os acordáis de los ejercicios de Segovia, no? Ya se acabó. Y después de eso dice, pero había un fuego dentro de mí y por más que intentaba, no conseguía arrancarlo. ¿Qué hubiera pasado si Jeremías hubiera arrancado ese fuego? Os lo dije en Segovia. Creo que es eso lo que se llama el pecado contra el Espíritu Santo. Dios hace una obra en ti única, que solamente Dios puede hacer, y tú te la arrancas por tu capricho. Creo que eso es el pecado contra el Espíritu Santo. Creo que posiblemente. Lo mismo que decimos, tienes vida eterna. Sí, ya la tienes por la palabra viva de Dios que hay dentro de ti. Hay una imagen de Dios dentro de ti cada vez más nítida, más luminosa, más clara. Pero de pronto la vida te puede dar un golpe y arrancar todo de tu corazón. Es un misterio. Os decía al principio, por muchos milagros que Dios haya hecho en nosotros y los hace, hay milagros muy bonitos en esta comunidad, hay que estar vigilantes, siempre. No escrupulosos, Susana? No escrupulosos, pero sí vigilantes. Porque Jeremías fue tentado a arrancarse ese fuego. Que es lo mismo que le pasó a Pedro. Cuando hizo Jesús la multiplicación de los panes, que es un capítulo 6, todo él bellísimo sobre la espiritualidad de la palabra, el pan de la palabra, Isaías 55, ¿os acordáis, no? Y Jesús, y se fueron todos cuando le dio todas estas catequesis, y le dice, ¿también queréis iros? Dice, Señor, ¿dónde vamos? Si nos has dado palabras de vida eterna y no las tenemos más que en ti, ¿qué vamos a ir? ¿A ir por ahí? ¿A ir por ahí? ¿A qué? ¿A rezar salmos que nadie entiende, que nadie cumple, que le importa 3 pepinos? Que se puede rezar mucho y apostatar, lo hemos visto antes. Se puede rezar mucho y apostatar. Han apostatado los sumos sacerdotes y llevaron a apostatar a todo el pueblo diciendo, Yahvé no es nuestro rey es el César, es decir, el poder de este mundo. El César significa el poder de este mundo. Y eso fue el viernes. Y el sábado celebraron el Sabbat, llorando todos como magdalenas. Eso es. Honestidad con Dios, chicos. Que eso a Dios le gusta.
en verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, en el Padre. La palabra te hace ver al Padre, te hace conocer al Padre. Por la palabra conocemos al Padre. Tienes a Dios por Padre. Tiene vida eterna y no incurre en juicio. ¿Sabéis por qué no incurre en juicio? Lo que os voy a decir ahora, yo lo he venido a saber hace 3 segundos. Mira cómo se ríe Olga. Es verdad, acaba de venir ahora. Y me gusta muchísimo. ¿Sabéis por qué no entramos en juicio? No entra en juicio. Os lo voy a leer otra vez. Se me ponen los pelos de punta. En verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, es decir, en mi Padre, tiene vida eterna y no incurre en juicio. ¿Sabéis por qué? Porque si crees en el Padre, un padre no juzga a sus hijos. ¿A que os ha gustado? Os ha gustado. No pongáis esa cara, que lo sé. Un padre no juzga a sus hijos. Eso es. Bendito sea Dios, ¿verdad que sí? Y continúa Jesús diciendo, en verdad, os digo, llega la hora, y ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los muertos, aquellos que fueron cogidos por Satanás, como muchas veces nos ha pasado a nosotros, ¿no? Y los que la oigan, vivirán. Los que la oigan, igual que Lázaro, sal, Lázaro, sal del sepulcro. Y Lázaro salió. Y la voz nos saca de nuestros sepulcros. ¿Para qué? Para hacer con nuestro buen pastor un camino hacia el Padre. Así es. Y San Pablo llamará al Evangelio, en la carta que hemos leído antes, el Evangelio de la gloria y de la vida eterna. El Evangelio de la gloria y de la vida eterna. Es la vida eterna en que somos glorificados. Tenemos acceso a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esa vida eterna, de las cuales ya estamos viviendo las primicias. Y mirad, vamos a ver un texto precioso cuando dice Jesús, dice, ha llegado la hora, es el capítulo 12 de Juan, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. El que da fruto no está solo, porque son frutos de vida eterna. El que da fruto no está solo. Estos frutos les acompañan. El día de tu muerte te acompañan tus frutos. Así que repetimos. Dice así, en verdad, no, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Y el demonio ya no te coge solo. Donde hay fruto, el demonio tiene que apartarse. No puede en absoluto contigo. No puede en absoluto. El que ama su vida la perderá, mas el que odia su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Bueno, por ahí estamos yendo, ¿no? Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Está pensando ya Jesucristo en la pasión próxima, ¿no? Y esto nos lleva a la última catequesis que da Jesús antes de encaminarse en la pasión. Es el capítulo 17 de Juan. El capítulo 18 ya es
el huerto de los olivos, la traición de Judas. Pues dice así: así habló Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Cuidado, que esto tiene que ver total y al 100% con nosotros. Esto que ha dicho Jesús tiene que ver al 100% con nosotros, al 100%. El Padre, ha llegado la hora, Judas ya está en camino, va a empezar ya. Sí. El gran espectáculo, así fueron a ver un espectáculo los judíos, de mi pasión. Ha llegado la hora. Y dice: glorifica a tu Hijo. Es decir, resucita a tu Hijo. Glorifica a tu Hijo es resucita a tu Hijo. Como dice San Pedro en la primera predicación, después de recibir el Espíritu Santo, ¿no? El Padre glorificó a su Hijo levantándolo de entre los muertos. ¿Y por qué tiene que ver con nosotros? Porque vamos a resucitar también. Sí, pero eso hay que desmenuzarlo, porque decir eso y a lo mejor no decir nada, con los problemas que tenemos hoy, a lo mejor, pues sí, puede ser que haya necesario desmenuzarlo. A veces estamos tan inmersos en problemas, en contradicciones, a lo mejor hoy te han pisoteado a ti, por ejemplo, injustamente, como siempre, ¿no? Y aunque fuera justamente, nadie tiene por qué ser pisoteado. Y yo te digo, vas a resucitar con Jesucristo. Esto hoy no te dice nada, porque estás bajo un impacto de haber sido pisoteado, por ejemplo. No. Pues vamos a ver qué tiene que ver contigo. De Padre, resucita a tu Hijo. Para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo? Porque Jesús resucitado está diciendo a todo el mundo que lo que el Padre le dijo a lo largo del Evangelio es verdad, se cumplió. Y Jesús decía: el Hijo del Hombre va a ser llevado a juicio, va a ser injusticiado, desechado, rechazado, pero al final resucitará. El Padre ha sido leal con él, le ha resucitado. Le ha hecho recobrar toda la dignidad por encima de todo el pueblo. Quiere decir que si el Padre ha sido leal con su Hijo, es leal con los discípulos de su Hijo. Y si es leal con los discípulos de su Hijo, mi querido Pepe, quiere decir que tú tienes la posibilidad real de hablar con Dios repitiendo las mismas palabras de Jesús. Glorifica a tu Hijo, para que yo un día pueda decir, o sea, hazme justicia, por ejemplo, para que yo un día pueda decir que no mientes, que no eres un fantoche de paja, que no eres una imagen de madera, que no eres un simple pan metido en un cofre llamado sagrario. Que eres alguien que cumple tu palabra, y si cumples tu palabra, quiere decir que estás vivo. Si estuvieras muerto, no podías cumplirla. ¿Has sido leal conmigo? ¿Cuántas veces leemos esto en los Salmos, no? Señor, has sido leal conmigo, te invoqué en el peligro y fuiste leal conmigo. Ahí vamos, paso a paso, victoria a victoria. Detalles de Dios contigo, uno detrás de otro, y tú te das cuenta en tu historia de que sí, de que Dios ha sido leal contigo. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, dice Jesús, para que tu Hijo, cuando le resucites, pueda decir al mundo entero de que has sido leal a tu palabra conmigo, de que no me has mentido, no me has engañado, de que estás vivo, de que eres Padre, que te interesas por los hombres, tanto que me enviaste aquí para salvarlos a todos. Mira tú, si te interesas por los hombres, que me enviaste al mundo, me entregaste a la muerte para salvarlos a todos. Vaya, que estás interesado. Vaya que está interesado de Carlos, o de Sara, o de Guillermo, los tres últimos. Vaya si estoy interesado de vosotros. Claro que lo está.
Y pensar que esta oración es nuestra oración. Ahora quizá un poquito con la boca pequeña, cada vez será más nítida y más clara conforme veas lo que Dios va haciendo por ti. Dios ha sido leal contigo. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y que según el poder que le has dado sobre toda carne, por lo tanto sobre la muerte, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Dé vida eterna a los que tú le has dado. Es decir, a los que me has dado como discípulos. A los que tú me has dado como discípulos. ¿Y en qué consiste la vida eterna? ¿En volar de nube en nube con una armónica? Me parece que no. Si te cae la armónica, se fastidia la vida eterna. Se cae el mar negro. A ver que la encuentra después. ¿Verdad, Rafa? La vida eterna consiste en que te conozcan a ti. Que tu espíritu esté con su espíritu. El verbo conocer en su máxima expresión de significado. Que tu espíritu esté con el espíritu del Padre. ¿Y cómo hacemos para que nuestro espíritu esté con el espíritu del Padre? Fundamentalmente hay algo que abre la brecha, que es el Evangelio, que son palabras de espíritu. Mis palabras son vida y espíritu. El capítulo 6 de Juan, que hemos hablado antes, que se echaron todos asustados a correr fuera. Como un hombre puede decir, mis palabras son vida y espíritu, pues porque es el Hijo de Dios, por eso puede decirlo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que por medio del Evangelio su espíritu pueda tocar tu espíritu. Sí, tu alma puede tocar el alma de Dios. Si no te lo crees, es que todavía no sabes lo que Dios quiere hacer contigo. Puede y quiere hacer contigo. Todo menos que sea su criado. Todo menos que sea su criado. O su siervo. Menos aún su esclavo. Su hijo. Su hijo. Y para eso fue entregado Jesús. Para que conozcamos al Padre. De alma a alma. De espíritu a espíritu. Para eso. Y conforme lo vamos viendo, podemos decir, como cuando Jesucristo resucitó, has sido fiel conmigo, has sido leal conmigo. Me he humillado por el Evangelio y tú me has levantado. Por decir un caso, casi de todos los días. Y tú me has levantado. Me has dado alegrías desconocidas que no son de este mundo. A que conocéis ya estas alegrías. Dios ha sido leal con vosotros. Cuando habéis hecho algo por el Evangelio, al día siguiente os pasaba algo que no sabíais por qué, pero era totalmente nuevo. Nunca sabíais por qué, era totalmente nuevo. Absolutamente nuevo era. Es porque Dios estaba tocando tu espíritu. Y mucho más cuanto que no estaba previsto, porque Dios toca sin avisar. Dios toca tu espíritu sin avisar, para que la sorpresa sea mayúscula. Y no hace falta entrar en grandes místicas, ni ir a vivir al desierto, o quedarse 8 días sin hablar. Si un día quieres hacerlo, puedes hacerlo, yo no te digo que no. Pero Dios lo ha hecho mucho más fácil. No tú. Los 11 palurdos que tenía ahí en la mesa, eran 11 palurdos, Vamos, eran 11 palurdos. Hombre, los coge Teresa Campos para Sálvame y se hace millonaria. Eso es. ¿Quién será esa Teresa Campos? Digo yo, ¿no? Bueno, al grano, a lo que vamos. Y continúa Jesús diciendo, he manifestado tu nombre a los hombres. El nombre, sabéis que en la Escritura significa la esencia de la persona. ¿Cuándo ha manifestado Jesús la esencia de su Padre? ¿Cuándo ha manifestado Jesús el Espíritu de su Padre a los discípulos? ¿Cuándo ha manifestado Jesús el Espíritu y el alma de su Padre a sus discípulos? ¿Cuándo?
Pues, por ejemplo, cuando dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque Dios es el reino de los cielos. Y bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Y bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. O cuando dijo, valéis más que las aves del cielo y los lirios del campo. O cuando le dijo a Zaqueo, hoy ha entrado la salvación a tu casa. O cuando dijo al ciego de nacimiento, ¿qué quieres que haga por ti, Señor? Quiero ver que estoy en un mundo de miércoles donde todo el mundo y me dice que la vida está aquí y no hago más que darme trompazos. Pues mira, le abrió los ojos y le seguía como discípulo, arrojando previamente el manto, que es la vida del hombre viejo. El César y el César y más el César. Así es como Dios, Jesús, nos reveló el Espíritu del Padre. Así es, no vayáis a fuentes extrañas, así es como nos ha revelado el Espíritu del Padre. Y por eso va y proclama al fin de su misión de predicación, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado. Otra vez dice que tú me has dado. Los discípulos son un don del Padre a Jesús para el mundo entero. De aquí nació la Iglesia. Tuyos eran, tú me los has dado y han guardado tu palabra. Hasta ahí habían guardado la palabra, después ya necesitaban tener la vida para poder darla. Esta catequesis ya la hemos dado otras veces, pero hasta ahí vivieron con Jesús todas las afrentas que Jesús había tenido. De loco, ignorante, embaucador, todo eso lo aguantaron estando con él. Las afrentas contra Jesús fueron sobre sus espaldas, pues te han guardado tu palabra. Cuando les dé el Espíritu Santo, guardarán tu palabra completa y darán la vida por la palabra, por ti y por mí, y por los hombres. Qué bonito lo ha hecho Dios, qué fácil. ¿Por qué lo vamos a liar? Con tantos enrevesamientos. Ahora, gente, Dios mío, gente que no se cansa de hacer cursos, curso por aquí, que bien. Cuidado, si los tenemos aquí tan bonitos, los podemos tocar, los podemos llevar al alma. He manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado tomándolos del mundo. Tuyos eran, tú me los has dado, has guardado tu palabra. Y ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti. ¿Y por qué lo saben? Porque son listos. ¿Qué va? Si eran tan brutos como el primer día. Pero hay una cosa nueva. ¿Cuál? Porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos. Ahí está. Y han creído que tú me has enviado. Así es. Así habla Jesús al Padre de sus discípulos. Así es como les habla. Así es. ¿Cuál es la primera predicación que hace Jesús? La primera predicación que hace Jesús, ¿cuál es? Id y haced penitencia. No dijo eso. Esa no fue la primera predicación que hizo Jesús. No fue la primera predicación que hizo Jesús, no fue esa. Eso vendrá más adelante cuando uno ya en relación con Dios va viendo cómo tiene que crecer y eso con la ayuda de un buen director espiritual para no hacer cosas que Dios no quiere. Porque la primera predicación de Jesús fue, como dice Marcos, del capítulo 1, que allá el versículo 14, después del bautismo. Después de las tentaciones, que las pone en 4 líneas, dice, después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios, proclamaba el Evangelio de Dios y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el Evangelio. Es que no hay otra posibilidad de convertirse. No te inventes metodologías, porque lo único que te arranca el manto viejo que tienes es el Evangelio de Jesús. Lo único que te arranca el manto viejo, igual que el ciego de nacimiento, es el Evangelio de Jesús. Convertíos y creed en el Evangelio. No, que tú has buscado una metodología muy buena porque en el siglo III se encontró en una cueva un escrito de un pastor, la madre del pastor. Jesús y su Evangelio. Convertíos y creed en el Evangelio. Luego ya cada uno va buscando su camino. Que no todos los caminos tienen por qué ser iguales. Eso ya lo decía muy claramente en la iglesia primitiva. Son carismas diferentes que tiene cada uno, ¿no? Convertíos y creed el Evangelio. ¿Por qué? Porque, como dice San Pablo, es la fuerza de la salvación que nos convierte.
no, una medalla de no sé cuál. La fuerza de salvación es el Evangelio. Es que San Roque, ¿no? San Roque, ni siquiera me sirve a mí San Agapapucio todas las temporadas. ¿Cómo te va a servir a ti San Roque, hombre? Hombre, anda que falla más que una escopeta de feria, hombre. San Pablo, habíamos dicho, ¿no? San Pablo. Pues yo no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, que es una fuerza de Dios. Es fuerza de Dios, como dice la traducción griega. Fuerza de Dios, no una, es fuerza de Dios. Para la salvación de todo el que cree. Del judío primero, porque el pueblo escogido es el pueblo de Israel. Nosotros hemos crecido encima de la base del tocón del pueblo de Israel, del retoño del pueblo de Israel. Y ese retoño fue Jesucristo, el retoño de Jesé. Por si no lo sabíais, la palabra Nazaret significa tocón, significa retoño. Esas cosas no suceden por casualidad. Jesús de Nazaret. Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primero y también del griego. El griego estamos todos los pueblos gentiles del mundo entero. Porque en él, en el Evangelio, se revela la justicia de Dios. Ya ves que justicia y santidad van juntas en la espiritualidad de la Escritura. Y si se revela, quiere decir que se te da. Dios revela para dársete a ti, se revela. De fe en fe, de paso en paso, de puerta en puerta, de etapa en etapa. Como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. Y este Evangelio que nos hace nacer de nuevo, como dice, entre otros, la carta de Pedro. Carta de Pedro. Que escribe a los cristianos de Roma. No nos imaginamos este pescador curtido en el sol, en las tormentas, en los vientos, con grietas en las manos, en los brazos, de tanto estar al redente de la noche, quemado por el sol, y escribiendo estas palabras llenas de espíritu. Habéis purificado vuestras almas, obedeciendo a la verdad, para amaros los unos a los otros sinceramente como hermanos. Amaos intensamente unos a otros con corazón puro, pues habéis sido reengendrados de un germen no corruptible, sino incorruptible, que es la palabra de Dios, es la semilla de Dios, el germen de Dios. No os asustéis, ¿vale? Pero esto viene de la predicación de la iglesia primitiva. Tú y yo hemos nacido de un germen de nuestros padres. El discípulo nace de un germen, en este caso, de Dios. La imagen es preciosa, incorruptible. La semilla de Dios. Catequesis preciosa de la iglesia primitiva. Habéis sido reengendrados de un germen no corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios. Viva y permanente, no muere, permanente. Tan fuerte hoy como cuando salió de la boca de Jesús. Tan fuerte, tan salvífica hoy, Juan, que cuando salió de la boca de Jesús. Porque no cambia la palabra de Dios, porque es Dios mismo. Pues toda carne, y ahí cita a Isaías, es como la hierba y todo el esplendor como la flor de hierba. Se seca la hierba y cae la flor, pero la palabra del Señor permanece eternamente. Y esta es la palabra, la buena nueva, el Evangelio anunciado a vosotros. El Evangelio anunciado